¿Qué tan peligroso es el socialismo como forma de gobierno para México? Los venezolanos decían, nosotros no somos Cuba, y cayeron en el socialismo. Los bolivianos decían, nosotros no somos Cuba ni Venezuela, y también cayeron. Los nicaragüenses repetían, nosotros no somos Cuba ni Venezuela, y mucho menos Bolivia. Y hoy viven bajo una dictadura despiadada y autoritaria. Ahora, los mexicanos nos repetimos una y otra vez, nosotros no somos Cuba, ni Venezuela, ni Bolivia, ni Nicaragua. Pero, ¿estamos seguros de que vamos por un camino diferente? Muchos creen que el socialismo es un fenómeno ajeno, exclusivo del Caribe o de Sudamérica, que solo sucede en países lejanos con historias distintas a la nuestra. Pero, ¿y si te dijera que el socialismo ya está aquí en México? ¿Y si te dijera que se ha infiltrado silenciosamente, no con armas, sino con votos, no con golpes de Estado, sino con discursos populistas disfrazados de democracia? El nuevo socialismo no llega con tanques, llega con votos. El socialismo del siglo XXI no se impone con revoluciones violentas como en la Unión Soviética o la China de Mao. Aprendió a disfrazarse. Ahora llega con discursos emocionales, con promesas de justicia social, con frases que parecen nobles, pero que esconden un trasfondo brutalmente peligroso. Cuando Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela en 1999, su campaña giró en torno a los pobres, a la lucha contra la corrupción y a la creación de una democracia verdadera. ¿Te suena familiar? Prometió cambios dentro del sistema, pero una vez en el poder desmanteló las instituciones democráticas, tomó el control de los medios de comunicación, persiguió a opositores, expropió empresas y destruyó la economía del país. En Bolivia, Evo Morales utilizó exactamente la misma estrategia. En el 2006 llegó al poder con un discurso de inclusión social y derechos indígenas. Poco a poco modificó las leyes, eliminó los contrapesos políticos y se perpetuó en el poder, generando una crisis institucional que terminó en fraude electoral y represión. Daniel Ortega en Nicaragua siguió la misma hoja de ruta. Ganó elecciones democráticas y prometió justicia para los pobres. Hoy, su régimen encarcela opositores, exilia periodistas y gobierna con puño de hierro, al estilo cubano. ¿Será que México es la siguiente ficha del dominó? El discurso en México ha seguido el mismo patrón del nuevo socialismo del siglo XXI. Por el bien de todos, primero los pobres. Una frase que suena solidaria, pero que en la práctica se convierte en un arma de manipulación emocional. Es el mismo mensaje que utilizaron Chávez, Morales y Ortega para justificar el control del Estado sobre cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en el 2018, muchos mexicanos pensaron que estábamos ante un cambio positivo. Se hablaba de combatir la corrupción, ayudar a los más necesitados y transformar al país. Pero detrás de ese discurso había un proyecto ideológico profundo, que no busca mejorar la democracia, sino reemplazarla. El debilitamiento de instituciones clave como el Instituto Nacional Electoral, INE, los ataques al Poder Judicial, la sumisión del Congreso, el control de los medios de comunicación, la expansión del clientelismo electoral y la división de la sociedad entre buenos y malos son síntomas claros de que México está siguiendo el mismo camino que llevó a otras naciones a la ruina. El socialismo nunca llega declarando sus verdaderas intenciones. Siempre se presenta como un movimiento de justicia social, como un gobierno que trabaja para el pueblo. Pero la historia nos ha demostrado una y otra vez que su destino es siempre el mismo: pobreza, represión y la destrucción de la democracia. ¿Estamos seguros de que México es diferente? ¿O simplemente estamos repitiendo los mismos errores de aquellos que, en su momento, también pensaron que nunca les pasaría? ¿Y sabes qué es lo primero que hace un régimen socialista? Número 1. Destruir los contrapesos institucionales.
Un régimen socialista no puede sobrevivir con instituciones independientes que limiten su poder. Por eso, su primera misión es desmantelar cualquier contrapeso democrático. Se ataca al Instituto Nacional Electoral, INE, buscando su control o desaparición para manipular los procesos electorales. Se debilita el Poder Judicial, presionando jueces y magistrados para que sus decisiones favorezcan al régimen. Y se somete al Congreso, comprando o intimidando legisladores hasta convertirlos en una simple oficina de trámite del Ejecutivo. Número 2. Controlar los medios de comunicación. La información libre es el peor enemigo del autoritarismo. Por eso, el régimen estigmatiza a los periodistas independientes, llamándolos vendidos o conservadores. A los medios leales les otorga publicidad oficial millonaria, mientras que a las voces críticas las persigue, censura o acosa con auditorías y campañas de desprestigio. Se crean mañaneras o transmisiones diarias para dictar la versión oficial de la realidad, mientras se ataca cualquier narrativa diferente. Así lo hizo Chávez en Venezuela con BTV, y así lo hace el actual gobierno con sus interminables discursos y ataques mediáticos. Número 3. Polarizar a la sociedad. Para justificar el autoritarismo es necesario dividir al pueblo. Se crean bandos artificiales, el pueblo bueno contra los adversarios, los ricos corruptos contra los pobres virtuosos, los chairos contra los fifís. Y se repiten discursos simplistas diseñados para manipular a quienes tienen menos acceso a la educación. ¿Sabes por qué somos un país pobre? Porque los ricos neoliberales han saqueado al país. El rico es rico porque roba al pobre y el pobre es pobre porque el rico abusa de él. Esta narrativa elimina el esfuerzo personal y la movilidad social, justificando el odio y el resentimiento como política de Estado. Número 4. Crear clientelismo electoral. Los programas sociales no están diseñados para erradicar la pobreza, sino para perpetuarla y convertirla en un instrumento político. Se reparte dinero no para ayudar, sino para comprar lealtades. Como decía López Obrador, apostando a los pobres, vamos a la segura. Y tiene razón. Un pueblo dependiente del Estado es un pueblo que vota por su amo. El régimen sabe que si un beneficiario de estos programas mejora su situación económica, dejará de necesitar las dádivas y olvidará quién le dio de comer. Por eso, la pobreza se convierte en un objetivo, no en un problema a resolver. Número 5. Perpetuarse en el poder. Cuando el poder se vuelve absoluto, la democracia se vuelve un estorbo. Se cambian las leyes para debilitar los procesos electorales. Se convierte al Poder Judicial y al Congreso en lacayos del Ejecutivo y se prepara el camino para una sucesión controlada. Se simula una alternancia, pero solo pueden llegar al poder aquellos que se someten a la voluntad del líder supremo. Así, cuando desde lo más alto de Palacio Nacional se dice, llegamos todas, lo que realmente significa es que llegamos todas, pero solo las que obedecen. ¿Te suena familiar? Lo primero que elimina un régimen socialista es la libertad. No empieza con cadenas ni prisiones, sino con algo más sutil y peligroso: el control del pensamiento. Desde el primer día, el Estado impone su narrativa y sofoca cualquier voz disidente. Fidel Castro lo hizo con interminables discursos televisivos. Hugo Chávez convirtió su verborrea en doctrina. Evo Morales no dudó en manipular el poder para perpetuarse. Y la cuarta transformación sigue obedientemente el mismo guión. La esclavitud moderna del socialismo no necesita látigos ni grilletes. Su herramienta más eficaz es el adoctrinamiento de los niños. La educación deja de formar ciudadanos pensantes y se convierte en una fábrica de obediencia, sumisión y servidumbre. Se erradica el pensamiento crítico y se impone una mentalidad de víctima, donde la miseria se convierte en virtud y la dependencia en derecho. ¿A poco los programas sociales son realmente para el bienestar del pueblo? A primera vista, parecen un alivio: dinero fácil, promesas de justicia social, la ilusión de equidad, pero en el fondo son una trampa mortal. La dependencia de gobierno destruye la iniciativa individual y aniquila la economía. Cada subsidio es un anzuelo para atrapar votos
y el Estado se convierte en una máquina insaciable que se alimenta del esfuerzo ajeno. Primero reparten dinero a los adultos, luego a las mujeres, después a los niños, a las minorías, a cualquier grupo que sirva como excusa electoral. Siempre hay una nueva excusa para ampliar su control y ganar más votos. Pero aquí está la verdad que los socialistas nunca te dicen. El gobierno no produce riqueza, solo la roba. Ese dinero no sale del bolsillo de los políticos, sino del sudor de quienes sí trabajan. Y cuando los impuestos asfixian a las clases productivas, el capital huye, las empresas cierran y el país entero se empobrece. La solución socialista a este desastre es siempre la misma: más impuestos, más confiscaciones, más represión, hasta que no queda nada. El resultado es inevitable: un país en ruinas, una clase media extinguida y una población sometida. La única promesa que el socialismo cumple a la perfección es la de igualar a todos, pero en la miseria. ¿Sabes qué representa el segundo piso de Claudia Sheinbaum? Claudia no representa un cambio, representa la continuidad, el mismo proyecto socialista, el mismo modelo de manipulación a las masas, el mismo camino hacia el autoritarismo y la dictadura. ¿Crees que porque México no se ve como Venezuela ya estamos a salvo? Venezuela tampoco se parecía a Cuba al principio. Bolivia tampoco se parecía a Venezuela, hasta que lo fue. Y cuando eso pasa, mi querido amigo, usted ya no puede hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es abrir los ojos, actuar sin miedo, dejar de creer que el socialismo es algo que solo pasa en otros países. Entender que la democracia no se pierde de un día para otro, sino que se erosiona poco a poco. Y lo más importante, informarnos, hablar, compartir y defender nuestra libertad, porque sin libertad no hay democracia. Sin democracia no hay futuro. No esperemos a decir dentro de algunos años: nosotros también decíamos que no éramos como los demás. No esperemos a que nuestros hijos nos pregunten algún día: papá, mamá, ¿qué hicieron ustedes cuando México todavía era libre? Que nuestra respuesta no sea el silencio. La historia ya nos dio ejemplos. La pregunta es: ¿los vamos a ignorar? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Mis queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Si les gustó nuestro contenido y quieren seguir viendo más videos como este, ustedes pueden apoyar al crecimiento de este canal de varias maneras: pulsando el botón de supergracias y haciendo una pequeña donación, compartiendo este video con sus familiares y amigos, o simplemente dando like, lo cual ayuda a que el algoritmo de YouTube nos recomiende y podamos llegar a más personas. Nuevamente, muchas gracias por su atención y apoyo. Nos vemos en el próximo video.